El planteamiento general en relación con los estudios de conservación que se hizo fue, en primer lugar, cuando se plantean este tipo de estudios para valorar el estado de conservación, fue plantearnos qué sabemos, ¿no? Y en el momento de empezar estos estudios, pues ya teníamos una idea bastante clara de cuál era el soporte pétreo de las tres damas. En los tres casos son calizas de grano fino, más o menos fosilíferas, bastante porosas y en general de fácil talla, ¿no? También teníamos una idea de la policromía que había, cuál de las damas tenía más, en cuál se conservaba peor. También conocíamos los tipos de recubrimientos, de costras, de concreciones que había y teníamos una idea, porque se habían hecho estudios, de la presencia de sales, ¿no? También había una cierta idea de cuál era el estado de conservación, aunque este estado de conservación, pues los datos eran más parciales, ¿no? Limitados a tomas de muestras muy pequeñas. Una vez que partimos de qué sabemos, la cuestión siguiente es saber qué queremos saber, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que ver cuál es la evolución de las piezas, tanto desde que se descubren hasta el momento actual, qué ha pasado con esas piezas, qué vida y qué historia han tenido, tal y como nos ha contado Alicia, y cuál puede ser la evolución de esas piezas en un futuro. Y el objetivo sería establecer cuáles son los factores de riesgo. Y en ese sentido, podemos ver qué sales hay, qué cantidad y qué tipología, los tratamientos que se han aplicado sobre esas damas y hacer una cierta valoración de cuál es la descohesión superficial que presentan estas damas. El último apartado es cómo se pretende hacer esto, ¿no? Es proponer una metodología de trabajo en función del personal que había en el instituto, en colaboración con el MAN y de las técnicas de las que se dispone. Y entonces se realizaron los estudios de imagen de los que acaban de hablar mis compañeras y los de sales y cohesión superficial de los que voy a hablar yo. Y por último, que hablará posteriormente Naira, con todos estos datos ayudaron a establecer un protocolo de actuación. Bueno, las técnicas analíticas que se han utilizado, pues las de laboratorio son las clásicas, microscopía óptica, microscopía electrónica y técnicas para caracterización de los materiales orgánicos, principalmente espectroscopía de infrarrojos y pirólisis y cromatografía de gases. Para el trabajo sobre las esculturas, utilizamos una técnica que ahora describiré brevemente, que es la conductimetría de contacto. También utilizamos las tiras reactivas de aniones que nos dan una información en función del viraje de color que sufren del contenido que hay en cloruros, sulfatos o nitratos. Y también utilizamos la termografía de infrarrojos. Se ha hablado mucho en este foro y en general siempre se habla del problema que representan las sales, cómo actúan y cómo degradan el patrimonio, ¿no? En esta imagen, por expresarlo de una manera un poquito gráfica, quiero que nos fijemos. Esta roca no es ninguna corresponde a las tres damas, pero sí es un buen ejemplo de cómo funcionan las sales, ¿no? Fijaos que hay como dos texturas, una textura general de una roca de grano fino, que es una caliza, y luego hay esto que tiene una textura más lisa, que es una sal. En este caso es un nitrato, nitratina. Cuando eso lo vemos en detalle, vemos muy claramente qué es lo que hacen las sales. Esa sal en un primer momento estaría disuelta y esta parte de aquí y esta de aquí estarían unidas. Cambian las condiciones, este material que estaba disuelto cristaliza, ejerce enormes presiones de cristalización y lo que hace es separar esta parte del sustrato con relación a esta, ¿no? Bueno, pues a partir de eso vamos a ver cómo podemos estudiar las sales. Puede estudiarse las eflorescencias mediante métodos directos, conociendo la mineralogía o la composición química a través de estudios de difracción de rayos X o microscopía electrónica de barrido. Si las sales aparecen ocluidas, podemos conocerlas
también mediante esos métodos, o haciendo una extracción salina que nos va a permitir recristalizar las sales y estudiarlas mediante las técnicas anteriores. También, si realizamos una extracción salina, podemos estudiar esas sales mediante cromatografía iónica. Podemos conocer cuáles son los cationes y los aniones. Y como método indirecto, que es el que hemos utilizado en este caso, está la conductivimetría. Concretamente, la conductivimetría de contacto. Cuento muy brevemente. Conductivímetro, como se habló ayer, es un equipo que nos mide la conductividad de una disolución en medio líquido normalmente. Los conductivímetros, la mayoría de ellos, miden, como digo, en un medio líquido. En este caso, lo que hemos hecho, o lo que hizo realmente, lo que hizo fue el equipo de Pep Gisbert de la Universidad de Zaragoza, en el que estaba integrado nuestro ahora compañero Manuel Blanco, lo que hizo fue modificar esa célula de medida de manera que con esta célula que hay aquí podemos realizar medidas no sobre un medio líquido, sino sobre un medio humedecido. Interponemos entre el material que queremos medir y la sonda un apósito de, en este caso, de polipropileno, pero puede ser de otra tipología, y aquí realizamos la medida de la conductividad que relacionamos, porque hay una relación directa, con la salinidad. En realidad lo que se produce es una lucha entre la capacidad de succión o de avidez por ese agua de la roca y la capacidad de retener ese agua por parte de la papeta o del apósito. Bueno, esto nos permite en general hacer mapas. Hemos hecho pues, en decenas de monumentos, mapas de sales, en la muralla, por ejemplo, en ejemplos de pintura mural, como tenemos aquí en Galicia, en esculturas exentas. Podemos hacer mapas en distintas estaciones y ver cómo varía. Esto es un mosaico, por ejemplo. Este es un ejemplo de San Juan de Duero. Podemos ir viendo cómo varía eso. O sea, es una técnica muy útil, ¿no? Podemos proceder a desalaciones y ver si van siendo efectivas o no. Pero en este caso, este no era el objetivo del estudio. No era el objetivo porque evidentemente no podíamos colocar apósitos en toda la superficie. Podíamos localizarlos en zonas muy concretas bajo la supervisión, como es lógico, de las conservadoras y restauradoras, en zonas donde no hubiera costras que pudieran liberar yeso y en zonas que no estuvieran muy descohesionadas. Entonces se colocaron esos apósitos, aquí vemos algunos, y también las tiras reactivas que se colocan humedecidas y luego se compara para ver el contenido salino que existe. Posteriormente, esos apósitos se retiran, se secan y se valora el contenido mediante microscopía electrónica. En estas imágenes podemos ver las zonas exteriores, las interiores y cómo el contenido de esas papetas es muy distinto en unas zonas que en otras. También hicimos termografía de infrarrojos, que no hubo unos resultados que nos indicaran anomalías importantes, más allá de los relacionados con la colocación de los apósitos, que a la hora esas anomalías habían desaparecido. Sí se vio en la dama de Baza que el lado derecho presentaba una ligera anomalía positiva que pudiera estar relacionado pues, con un mayor contenido, una mayor presencia de tratamientos orgánicos. Pasamos ya entonces a la explicación de cada una de las damas, ¿no? Empezamos con la dama del Cerro de los Santos y lo que conocemos de ella pues, se trata de una caliza arenosa de grano fino que tiene bioclastos marinos, foraminíferos principalmente, y en mucha menor proporción granos de cuarzo y feldespato, que todos ellos están embebidos en lo que se llama una matriz micrítica, que no es más que carbonato cálcico de tamaño muy fino, en general menor de 5 micras. Estas características son coincidentes con las de los sedimentos miocenos que afloran en el entorno del Cerro de los Santos. En cuanto a los recubrimientos, pues sabíamos, estos datos son ya sabidos antes del estudio, que había una costa carbonatada especialmente desarrollada en el lado derecho
y restos de pátinas de tonalidades pardas o pardas anaranjadas que estaban enriquecidas en tierras y óxidos de hierro. En cuanto a la policromía, que estaba aplicada directamente, consistía en restos muy escasos y destaca la presencia de azul egipcio y blanco de plomo. También se localizaron restos de yeso, arcillas y compuestos orgánicos grasos u oleosos que se relacionan con desmoldeantes debido a que esta dama sufrió varios procesos de moldeo. Otras cuestiones que pueden destacarse es la falta de, como es lógico, de señales de biodeterioro, la ausencia de discontinuidades que pudieran indicarnos pues, algún tipo de fisura interna y todos estos estudios se pudieron hacer porque esta dama sufrió un proceso de restauración entre los años 2012 y 2014 muy minucioso. Pasamos un poco a ver lo que hemos hecho ahora, lo que se tomaron 7 medidas de sales. Se decidió que eso era suficiente, puesto que se había estudiado muy recientemente. Y como vemos, las medidas en general no dan valores altos. Consideramos el umbral de peligrosidad de sales, lo establecimos en 500 microsiemens por centímetro y solo hay una medida que supera ligeramente ese valor. Lo que hicimos luego fue, con los apósitos, estudiarlos a microscopía electrónica y vemos que en general los restos que aparecen son muy escasos, es decir, no hay procesos de descohesión superficial importantes. A veces tenemos restos de la roca, como vemos aquí, pues, sedimentos calcíticos, micrita, restos de fósiles o granos de cuarzo. Y en cuanto a las sales, lo único que vemos es la presencia de lo que viene señalado aquí con el 1, que son restos de yeso, que como hemos dicho relacionamos con el moldeo. Sabemos que es yeso porque los microanálisis elementales así nos lo dicen, azufre y calcio, y sabemos que esto es el soporte porque es de naturaleza fundamentalmente calcítica. Esto es lo que obtenemos. Evidentemente este yeso es un yeso que, como consecuencia de la colocación del apósito, se ha disuelto y ha reprecipitado siguiendo la dirección de la fibra. Bueno, como conclusiones, pues las he ido comentando ya. Realmente no existen valores altos, no se puede hablar de un proceso de contaminación salina destacado. La sal detectada es yeso, que se relaciona con el proceso de moldeo. Y, salvo en una de las papetas, no se han recogido restos destacables del material pétreo. Pasamos a la dama de Baza, que de las 3 damas esta es la que presenta, también es una caliza, pero es una caliza diferente a las otras 2. También es evidentemente de grano fino, pero tiene un menor contenido en fósiles, en bioclastos que las otras 2, además son de otra tipología, corresponden a caráceas y ostrácodos y, por supuesto, es una roca bastante porosa. En cuanto a las sales, pues bueno, las sales ya desde que se descubrió esta escultura y empezó a tratarse incluso en el propio yacimiento donde se descubrió, ya se empezó a sospechar que el contenido salino que tenía era muy elevado, ¿no? De hecho, José María Cabrera, que fue el químico del Instituto de Conservación que lo estudió en primer lugar y que dirigió un poco el proceso de restauración, habla de la tendencia a la aparición de fluorescencias que lo que supuso fue el tener que trabajar en que hubiera, habla de cubos de agua en el entorno de la dama para que no surgieran esas fluorescencias. Ya caracteriza en aquel momento las sales como principalmente sulfatos y en el año 2008, a partir de unas micromuestras que existían de la época de José María Cabrera y que estaban archivadas en el archivo de muestras del instituto, pues se vio que había diversas falsas sulfatadas, concretamente eran yeso, singenita, la singenita es un sulfato potásico-cálcico,
sulfatos potásico-magnésicos y también sulfatos magnésicos como pentahidrita. Y se han relacionado esas sales con el ascenso capilar en el momento en que estuviera enterrado la dama. Cuanto a la policromía, pues una cuestión destacable es que existe una preparación de yeso. Los pigmentos no aparecen directamente, sino que hay una aplicación claramente de una preparación de yeso. Y en cuanto a los pigmentos, pues tenemos la presencia de azul egipcio, tierra roja y cinabrio en cuanto a los rojos. Los blancos corresponden al yeso. En las zonas de las joyas aparece estaño. Y luego también se han analizado actualmente pigmentos ligados a la restauración de los años 70, que son pigmentos modernos. En cuanto a los tratamientos que sufrió esta dama en los años 70, hay que destacar, en primer lugar, un tratamiento con alcohol para intentar eliminar la goma laca que existía, para que tuviera estabilidad la escultura en el yacimiento se aplicó goma laca, entonces se trató con alcohol en un primer momento. Se hizo una fijación con nylon soluble, con Calaton, y luego hubo una consolidación con cola de animal, y cuando las faltas eran más importantes también se añadió un estuco de yeso, y los fragmentos que aparecían desprendidos pues se pegaron con un adhesivo de poliéster, y cuando las pérdidas eran más importantes, se ancló, se fijó con barras de acero inoxidable. Las medidas de conductividad nos reflejan una situación radicalmente diferente con relación a la Dama del Cerro de los Santos. Como vemos aquí, vemos que el color rojo, desgraciadamente, es bastante abundante, y vemos que de las 14 medidas que hemos tomado, 7 de ellas tienen valores por encima de los 500 microsiemens, y en algún caso, como por ejemplo en el caso de la medida 3, con valores que son extremos de salinidad, ¿no? Bueno, una vez que tenemos estos datos, comenzamos a estudiar las papetas, y lo que observamos es que hay una diversidad de sulfatos que han reprecipitado con formas diferentes en función de la tipología. Tenemos desde sulfatos potásico-cálcicos, estos de aquí, o sulfatos potásicos que en algún caso, como aquí, aparecen directamente sobre la roca. También hay algunas de aquí abajo, se pueden observar otro tipo de sulfatos, cada uno de ellos con un hábito. Eso lo podemos ver, aquí vemos un fragmento pétreo, y cómo las sales aparecen en este caso, con esas formas más o menos masivas, sobre la roca. Aquí lo podemos ver con este mapa de distribución de elementos, podemos ver claramente los sulfatos potásicos, que son estos de aquí, y algunos en un azul más claro que corresponden a sulfatos magnésicos. Bueno, vemos otro tipo de sales, y estas con un hábito fibroso radiado, como vemos aquí, que es la singenita, que posiblemente sea la más abundante. Y vemos, esta lo pongo porque es llamativo, vemos esto, la composición química elemental nos dice que hay azufre y calcio, es decir, es yeso, pero tiene una textura totalmente diferente. No tiene un hábito cristalino, como vemos aquí, de neoformación, sino que son granos o cristales parcialmente corroídos o con señales de disolución, que nos indican que eso realmente corresponde a la preparación de yeso. Aquí vemos un ejemplo de la preparación de yeso, que vendría en estos colores, y cómo las sales aparecen sobre esa preparación. Lo que estamos viendo es que las sales aparecen estratigráficamente a distintos niveles, ¿no? También se localizaron, la observación de la escultura nos permitió ver pequeñas escamas de color pardo, como vemos esta de aquí, que estaba localizada en esta zona, y algunas que había también en la parte trasera.
que parecían corresponder a restos orgánicos. Se recogieron esas 2 pequeñas muestras con el objetivo de conocer cuáles eran esos materiales orgánicos y poder valorar si los resultados nos pueden ayudar a establecer los factores de riesgo que pudieran contribuir al deterioro de la obra. Bueno, pues los resultados, siguiendo una metodología clásica, primero se estudiaron mediante microscopía estereoscópica, posteriormente mediante microscopía óptica y electrónica, y lo que realmente tenemos es el soporte que es de color blanco, corresponde al material carbonatado y a tierras que aparecen mezclados con tierras y con sales, perdón, y por encima aparece esta capa parda que es de naturaleza orgánica, que se ha caracterizado mediante espectrometría de infrarrojos por transformada de Fourier y pirólisis cromatografía de gases, y lo que obtenemos es que corresponde, los compuestos que hemos encontrado son algunos relacionados con la intervención de los años 70, concretamente nylon soluble, nylon 66, que sería el Calaton CA, y cola animal, pero también se ha localizado paraloid B66, que posiblemente esté relacionado con la intervención posterior. Como conclusiones, podemos señalar que realmente aquí hay un problema de sales importante, que el yeso en unos casos corresponde a la preparación y en otros realmente es un yeso secundario de removilización. El grado de cohesión, pues en todas las papetas hemos recogido restos de sustrato pétreo, aunque solo en una hay una muestra de una cierta entidad. Cuando hablo de una cierta entidad, hablo de un fragmento en torno a 400, 500 micras, ¿no? Y en esta dama se plantea una problemática a la que hay que estar evidentemente muy atento, que es en la evolución de esos tratamientos aplicados en los años 70. Por 2 razones. Primero, por el envejecimiento de esas resinas, de ese material polimérico. Han pasado 50 años y evidentemente ya va siendo un tiempo prudencial. Y por otro lado, por el efecto que pueden ejercer de barrera entre la roca y el medio ambiente exterior en cuestión por el problema de precipitación y cristalización de sales. Y por último vamos a ver a la dama de Elche, que corresponde a una caliza también de grano fino. Esta se ha estudiado, se conoce muy bien, porque hubo la posibilidad, mediante un fragmento que apareció desprendido hace ya muchos años, de poder hacer una lámina delgada. Y se conoce que es una caliza con muchos microfósiles, vamos a verla a continuación, que también tiene algunos granos aislados de cuarzo y feldespato y tiene todos esos granos de mayor tamaño, están embebidos en lo que se llama una matriz micrítica, que no es más que, como otras de las que hemos hablado, en carbonato cálcico de grano muy fino. Y todas estas características son coincidentes con la roca que aflora en un paraje al norte de Elche, que es el Ferriol, ¿no? Cuanto a los recubrimientos, pues llama la atención la existencia de costras de colores ocres y beige, en las que el yeso es el componente original. Claramente es un yeso secundario, no es un yeso de aplicación, sino que es un yeso que se habrá generado en el ambiente arqueológico y que está claramente enraizado y en contacto con la roca y, como vamos a ver a continuación, cómo a través de él han migrado algunos de los pigmentos. La policromía, pues evidentemente los restos son mucho más escasos que en la dama de Baza. Han sido aplicados directamente y llama la atención la presencia de azul egipcio, de bermellón, de tierras rojas y ocres, de yeso y, en algún caso, de láminas de oro. Otras cuestiones que podemos destacar, la presencia no muy abundante, pero sí existe, de halita, de cloruro sódico, la presencia de restos laminares metálicos y la aparición de restos biológicos variados que pueden contextualizarse de distinta manera.
Bueno, esta es la roca. Cuando hablo de los fragmentos que se cayeron, este es el mayor fragmento evidente de que se cayó y ya veis el tamaño que tiene, es 1 milímetro, ¿no? Esta es una roca muy frecuente en todas las esculturas íberas, que tiene una serie de fósiles, que son estos de aquí redondeados, que son globigerinas, unos foraminíferos, y entre medias hay un material de grano fino, que es lo que llamo calcita micrítica. Cuando eso lo vemos al microscopio electrónico, pues tiene este aspecto de aquí. Estos serían las globigerinas, con esta estructura que vemos aquí, parcialmente rellena, y el material de grano fino que une, digamos, esos granos. Cuando vemos ese material de grano fino, pues vemos lo que es. Vemos que es, primero podemos verlo y lo veremos más adelante, que es un material poroso. Vemos que está compuesto por, sobre todo, carbonato cálcico, que a veces tiene estas estructuras como de acordeón, estas placas, o estas de aquí, que son cocolitos, unas algas de naturaleza calcárea que, por ejemplo, componen la roca que todos conocéis como creta. Está compuesto por estos microorganismos. También hay cosas laminares, que serían arcillas, estas cosas que se ven aquí, y que están mezcladas con el carbonato. Cuando vemos los cocolitos de los que os hablaba y que aparecen en estas rocas, son estos que se ven por aquí, estas formas tan curiosas, que cuando se sueltan, pues dan lugar a la micrita, a la calcita micrítica. A veces la micrita tiene este aspecto más cristalino, pero nos sirve para ver un poco lo que os estaba comentando, la notable porosidad que tiene esta roca. En estos estudios los realizó principalmente nuestro compañero emérito y jubilado recientemente, José Vicente Navarro. Se ve la presencia de esto, es una fotografía similar a la que os he enseñado al principio, en la que se ve lo que he coloreado es cloruro sódico, y se ve cómo la cristalización de ese cloruro sódico ha supuesto que algunos componentes se hayan separado del sustrato y aparezcan sobre ese cloruro. Tenemos también restos de hifas, vemos esto que parecen ser esos esqueletos de insectos, quizá ácaros, y el aspecto general de la costra son estos cristales que vemos aquí, lenticulares, con un cierto aspecto fluidal, aunque existen diversas facies, a veces están desgastados, otras veces están imbricados, bueno, hay mucha tipología. Y lo que encontramos también fueron láminas aisladas de oro. Evidentemente esto está descontextualizado porque esta muestra correspondía a la base de la dama, pero vemos que hay muchos restos que están desgraciadamente ya donde no deberían estar. Y aquí vemos otra cuestión, y es que el yeso, que es toda esta masa que vemos aquí de cristales, presenta en la superficie estos puntitos blancos que corresponden a bermellón, lo que nos está indicando que esa costra ha desplazado la policromía original y los pigmentos han migrado. Pasando a las medidas de conductividad, vemos que bueno, no hay un contenido salino tan elevado como en el caso de la dama de Baza, pero sí existen 5 puntos en los que los valores están por encima del valor umbral señalado, ¿no? Que, como veis, y como lo hicimos en todos los casos, las zonas en las que se tomaron las medidas son zonas en las que no había policromía, zonas que no tenían una excesiva descohesión y en las que no había costras eclosionadas que pudieran dar resultados falsos. ¿Qué obtuvimos en las papetas? Pues lo que obtuvimos fue que principalmente lo que había era cristales de yeso, como veis aquí, que cristalizan muchas veces siguiendo las fibras de los apósitos, y lo que observamos también es la presencia de restos de oro, también fuera del contexto original. Aquí vemos este tipo de cristalizaciones claramente secundarias de yeso.
Y en cuanto a los materiales, los análisis nos dicen el tipo de roca que es, una roca carbonatada, la presencia de oro, este es el análisis de la partícula anterior, las sales que dominan claramente son el yeso y esporádicamente encontramos halita, cloruro sódico. Bueno, por último, para concluir, los datos que hemos recabado nos indican que existen más o menos, no exactamente un 25% de valores que indican una salinidad que puede considerarse peligrosa. La tirada reactiva que colocamos de cloruros en la zona donde la colocamos no indicó contenidos elevados. Y, como digo, la sal principal es el yeso. Y aunque el contenido el grado de cohesión es desigual, no existen en lo que es la escultura en general graves problemas, sí hay mayor problema de descohesión en la base de la misma. Bueno, con esto vas a hablar mi compañera Naira. Muchas gracias. Buenos días, gracias por vuestra presencia. La verdad es que es un placer estar aquí con mis queridos compañeros, excompañeros del Instituto de Patrimonio también, mostrando los resultados del trabajo del grupo que creemos que verdaderamente pueden ser muy interesantes y muy útiles para vosotros. En mi caso, yo represento a las personas del equipo que trabajan en el Departamento Técnico de Conservación del Museo Arqueológico Nacional. Son Raquel Acaz Mendive, conservadora restauradora de bienes culturales, que es especialista en arqueología y en pintura; Bárbara Culubret-Worms, técnica de museos, pero que es arqueóloga y también conservadora restauradora de arqueología; y, bueno, a mí misma. Bien, nuestro museo es un museo de muy larga tradición. Fuimos fundados en 1867 por la reina Isabel II, y el aspecto que tiene nuestro museo hoy día, actualmente, el que pudisteis disfrutar los que ayer fuerais a la visita, pues es el fruto de la mayor reforma integral de toda su historia, que tuvo lugar entre 2008 y 2014. La verdad es que fue un proyecto muy importante, con una enorme inversión económica y con una gestión bastante compleja, en el que se transformaron, bueno, pues todos los equipamientos y las instalaciones. Este proceso concluye en 2014. Bien, en esta reforma integral no solo se ha transformado la arquitectura, no solo se ha remodelado la museografía, sino que también se actualizó el discurso científico en base a las investigaciones más recientes en arqueología e historia. Es decir, nosotros queremos transmitir un mensaje accesible, pero siempre desde el rigor científico. Pues bien, y como antes contaba Alicia Rodero, en este nuevo museo se presentan las damas en estas vitrinas, en las salas 11 y 13, con un diseño de instalaciones pues, que garantiza tanto su seguridad, su conservación, como una adecuada presentación ante el público. Bueno, y este sellito azul que veis aquí en este lado, es que estamos de... no sé, ¿no? ¿Puntero? No sé si funciona. El sello azul que veis a la derecha es porque estamos celebrando la década precisamente tras la reforma. Bueno, aquí un pequeño un vistazo rápido, ¿no? Un recorrido visual rápido por las museografías, como os explicaba Alicia. Lo que tienen en común siempre ha sido que a las damas se les ha otorgado un lugar bastante especial, importante, pues acorde con su relevancia. Bien, las damas... por su estado de conservación más estable, la dama oferente se encuentra en una plataforma, pero tanto la dama de Baza como la de Elche se presentan en unas vitrinas que se diseñaron de forma ex professo, con unas plataformas que nos permiten abrir la vitrina y extraer la pieza. Esto es muy importante y lo vamos a ver en el caso de los protocolos,
porque nos permiten acceder a las superficies sin tener que manipular las piezas. Bueno, y como veis también, como comentábamos antes, la vitrina en el caso de Baza recrea todo ese contexto arqueológico de la tumba 155 del Cerro del Santuario de Baza, donde fue hallada. Para nosotros, como museo, la conservación preventiva es un eje fundamental de nuestra actuación. En este sentido, intentamos mantener un control y registro exhaustivo de las condiciones ambientales en las que se encuentran las damas. De forma interna, intentamos controlar estos parámetros mediante 3 sistemas independientes: el sistema general de climatización, un sistema de sensores específico, pero también complementamos con mediciones con equipos portátiles. Pero también nos interesa mucho caracterizar a nivel ambiental cuáles son los ambientes en los que exhibimos y preservamos las piezas, es decir, a nivel de sala, vitrina o áreas de reserva, almacenamiento. Y esto ya se ha hecho y se sigue haciendo en el marco de proyectos de investigación que mantenemos en colaboración con instituciones externas. Es decir, se ha trabajado con CIEMAT, se ha trabajado con CSIC, se ha trabajado y se trabaja muchísimo con el Instituto del Patrimonio y así como con universidades. Y especialmente ahora mismo tenemos muchísima colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, con CENIM. Tenemos varios proyectos en activo para profundizar en el conocimiento de nuestros ambientes. Como os decía, para nosotros investigar en conservación preventiva es fundamental para ir encontrando soluciones proactivas a los problemas que vamos detectando. Como comentaban mis compañeros, es en 2022 cuando se crea el grupo de trabajo de las damas ibéricas. Es un grupo en el que participamos técnicos del Museo Arqueológico Nacional, del Instituto del Patrimonio Cultural de España y también de la Subdirección General de Museos Estatales, que es donde se inserta el Museo Arqueológico Nacional. Es un grupo muy interdisciplinar, esto no es teoría, es pura práctica, y aquí os quería resumir cuáles han sido nuestras principales aportaciones. Bien, ¿el grupo para qué se crea? Pues se crea para profundizar y actualizar el estado de conservación de las damas con todas las técnicas disponibles, centrándonos sobre todo en técnicas no destructivas, no invasivas, en las técnicas de imagen, para poder generar estrategias de conservación eficaces. Y aquí detallo un poquito más. La primera fase del grupo, la primera fase del trabajo fue recopilar todos los informes, análisis que se habían generado previamente. Luego se llevó a cabo un estudio científico-técnico, es el que han expuesto mis compañeros. Primero, un registro exhaustivo del estado de conservación actual de las esculturas a través de las técnicas de imagen, gracias al cual por primera vez hemos conseguido localizar exactamente estos escasos restos de pigmento azul egipcio, además con las novedades que han comentado, ¿no? Esas pistas acerca de los diseños, ¿no? Que es algo bastante novedoso. Por primera vez también se han cuantificado las sales solubles que se habían caracterizado, se habían identificado, pero nunca las habíamos cuantificado. Y también, bueno, pues se han identificado compuestos orgánicos que no estaban documentados, como comentaba Pedro. Y con toda esta información tan exhaustiva que se ha generado es con la que hemos podido elaborar unos programas de conservación. Es decir, se han elaborado e implantado unos protocolos, son 2 protocolos, para el seguimiento y control de deterioro y control de sales solubles. ¿Cómo se marcan estos programas de conservación preventiva dentro de nuestra planificación como institución? Bien, nosotros, el Museo Arqueológico Nacional, contamos con un plan de conservación preventiva. Esta es una herramienta básica para controlar y gestionar toda la información, todas las medidas que tenemos para minimizar riesgos y deterioros en bienes culturales. Se genera en 2015 ya, tras un año en pleno funcionamiento
con el museo reformado. Se parte de un estudio de riesgos muy exhaustivo de los bienes culturales en salas y almacenes. Y ya que somos una institución de gran envergadura, podéis tener las cifras abajo, 17.000 metros de espacios con bienes culturales, unas colecciones que rozan 1.400.000 piezas. Este plan está estructurado en distintas áreas que se van actualizando periódicamente en función de los cambios y proyectos que tenemos asociados. Concretamente en el área de protohistoria y colonizaciones es donde se van a implantar un programa de seguimiento y control de estado de conservación para una de las esculturas, y en cada programa están los dos protocolos. El protocolo de indicadores de deterioro se ejecuta cada 6 meses, el de sales solubles cada 24, de forma que cada 2 años ambos protocolos confluyen. Para elaborar el protocolo nos estamos basando en indicadores. ¿Qué es un indicador? Vamos a trabajar con 2 tipos distintos de indicadores. ¿Pero qué es un indicador? Un indicador es un elemento que cuantifica o cualifica la evolución de un aspecto o variable en un elemento geolocalizado. Esto es muy importante porque los indicadores están perfectamente localizados en las superficies de las esculturas. Bien, los indicadores se pueden clasificar según el resultado de la variable que queremos estudiar, en indicadores cualitativos, es decir, estamos valorando el estado de una cualidad, es el caso de los indicadores de deterioro, o cuantitativos, ahí estamos evaluando con una unidad, un parámetro numérico. Este es el caso de las sales. Pero también se pueden clasificar en función de los objetivos que queramos obtener en indicadores de estado. Aquí son aquellos en los cuales lo ideal es que se mantengan igual, que no se produzcan ningún cambio, porque eso querría decir que la patología está activa. Aquí coincide con el indicador de deterioro o depresión. Depresión se cuantifica una patología activa también con una unidad, en este caso son las sales. Bien, ¿qué criterios de selección se han seguido? El indicador, por supuesto, tiene que ser representativo de la variable, el método propuesto tiene que ser fácilmente repetible, tiene que ser viable en cuanto a los medios disponibles. Esto es importantísimo, parece muy teórico, pero es fundamental. Tiene que ser eficaz y que también ya haya sido corroborado en investigaciones anteriores. Bien, tras el estudio exhaustivo del estado de conservación de las damas por parte del equipo, se seleccionaron ciertos indicadores. Podéis ver en el cuadro el número de indicadores seleccionados para cada pieza. Y también tras las primeras mediciones con la conductimetría de contacto y los resultados que nos aportaron en estudio de materiales. Estos indicadores se geolocalizan y registran fotográficamente, es decir, se van a generar unas fotografías de referencia generales y macro, y se van a documentar en 2 protocolos diferenciados. El concepto de los indicadores podréis ver que es heredado de otras disciplinas, por ejemplo, se aplican al medio ambiente, y en nuestro caso los antecedentes de este trabajo están en el programa de mantenimiento de la Catedral de Sevilla, que es dirigido por Elena García Martínez, conservadora restauradora especialista en materiales pétreos del Instituto, pues que ha jugado un papel fundamental en todo lo que ha sido el diseño de estos protocolos. Para los indicadores de deterioro hemos empleado el Glosario Internacional de Deterioro de Materiales Pétreos de ICOMOS, por una parte, y por otra parte otros criterios de nomenclatura que tenemos establecidos en conservación y restauración. Esto es fundamental y vosotros lo sabéis en vuestro trabajo como investigadores o técnicos, es decir, tenemos que usar un mismo lenguaje común, sobre todo a la hora de difundir, compartir nuestro conocimiento, nuestras investigaciones, tenemos que usar un lenguaje previamente establecido para poder facilitar la comunicación. Las esculturas se fueron estudiando muy detenidamente, una por una. ¿Qué podemos comentar acerca del estado de conservación de la Dama del Cerro de los Santos?
Como comentaba, si bien las 3 esculturas, bueno, pues por su pasado, por su proveniencia de contextos arqueológicos, están bastante alteradas, esta es la que tiene una menor problemática y eso pues, posibilitaba su exhibición en salas sin vitrina. Fue sometida a una intervención de conservación y restauración a partir de 2011. Fue un trabajo también en equipo entre el arqueológico y el IPCE. Y bien, pues podemos concluir que no existe un problema generalizado de sales, que el soporte pétreo tampoco tiene grandes problemas de cohesión, que se encuentra estable, pero sí se ha producido una pérdida muy importante de policromía, es decir, nos encontramos con unos restos de policromía verdaderamente escasísimos, ¿no?, que nos tenemos que esforzar en preservar. Ahí tenéis el detalle el magnífico detalle de la túnica inferior de la dama, con esa fíbula de latén, donde veis ese poquito azul egipcio que le queda, o esos restos tan puntuales de policromía rosada en la frente. Pues bien, verdaderamente estos restos tan escasos de policromía eran lo que más nos preocupaban, de forma que en este caso la mayor parte de los indicadores se ubican en la parte frontal y están referidos al control visual del estado de conservación de estos restos. Sin duda, la más problemática es la Dama de Baza. Se trata de una superficie muy alterada. Como comentaba Pedro, hay unos niveles de concentraciones de sales verdaderamente extremos. Fue intervenida justo tras su hallazgo por José María Cabrera. De esta intervención tenemos que decir que fue una intervención ejemplar. Verdaderamente José María Cabrera, con los medios que tenía en su época, hizo una restauración y unos análisis muy buenos, y de hecho ahí está la documentación. Esta es la importancia de la documentación, ¿no?, para mantener esta información que Cabrera generó. Pero bueno, nos encontramos efectivamente con una superficie muy alterada, con riesgo de desprendimiento, donde hemos perdido mucha parte de la policromía, de la preparación, y donde además la pieza ya no solo se compone de su material original, sino también de esos productos de restauración que van envejeciendo también con ella. Ahí tenéis el detalle de dónde se sacaron las muestras. Por tanto, en este caso, también los indicadores han hecho referencia a zonas con elementos concretos de la antigua intervención de restauración, y también muy especialmente a esas zonas donde visualmente percibimos una concentración salina bastante alta, esa especie de costras blancas de sales. ¿Ves? Detalles de los indicadores. Y por último, la Dama de Elche. Bien, la Dama de Elche tenemos un contraste entre lo que es el soporte pétreo, que gracias a los estudios anteriores sabemos que está bastante cohesionado en el interior, que no tiene discontinuidades, que no tiene fisuras. Esta caliza micrítica del Ferriol pues se conserva bien en lo que es el núcleo del soporte, pero es verdad que la superficie está tremendamente alterada y hay un riesgo elevado de desprendimiento de las películas de la superficie. Hemos confirmado la presencia de sales solubles muy higroscópicas, y lo que vemos en la superficie de la dama, a modo de resumen, es una superficie con estratos muy removilizados, muy desordenados. Tenemos esos pigmentos que migran a través de las costras, tenemos las partículas de oro y de bermellón totalmente deslocalizadas, es decir, una superficie enormemente alterada. Tened en cuenta que esta escultura nunca se ha restaurado, por lo cual presenta todavía algunos depósitos de tierras y restos biológicos del yacimiento. Esto también es bastante importante tenerlo en cuenta, y también es un elemento muy importante a nivel de preservar, ya que son el soporte de una información que es fundamental a nivel de investigación de cara al futuro. Pero sí, nos encontramos con un grave riesgo de desprendimiento de material superficial. Por lo cual, en este caso,
muchos de los indicadores estaban centrados en estos puntos de costras y material a punto de desprenderse. ¿Detalle? Vale. Estaban centrados en estos materiales a punto de desprenderse. Veis que tenemos costras con alto riesgo de desprendimiento, algunas semidesprendidas, concreciones terrosas. Bien, una vez que habéis visto esta selección de indicadores representativos del estado de conservación, empezamos a elaborar los protocolos. ¿Qué pretende un protocolo? Un protocolo pretende sistematizar la forma en la que nosotros estamos evaluando y controlando el estado de conservación de las esculturas. Es decir, en este sentido es una herramienta que consideramos útil y bastante novedosa. Nos va a permitir evaluar y registrar de forma sistemática, con una periodicidad preestablecida, es decir, un orden en el tiempo, el estado de conservación de las esculturas. El diseño de los protocolos se ha construido de forma colaborativa entre el Instituto y el Museo Arqueológico Nacional. Esto, como os comentaba, este trabajo en equipo ha sido fundamental y hacen especial incidencia en la aparición o existencia de posibles cambios que estamos evaluando continuamente a través del registro sistemático, que no se está produciendo ningún cambio respecto al registro del indicador que tenemos ya documentado en el tiempo. El protocolo, el formato que tiene es el de un documento, una serie de documentos. ¿Y qué se establece en el documento? ¿Cuál es la secuencia de trabajo, que tiene que estar perfectamente ordenada? ¿Cómo es la metodología de recogida de información? ¿Cuál es el personal necesario? En este sentido tiene que ser un equipo técnico altamente especializado. ¿Cuáles son los medios técnicos que se requieren para ello? ¿Cómo procedemos al acceso a las piezas y a los pormenores de apertura de vitrinas, desplazamientos? ¿Cómo se toman los datos y cómo se realiza el registro fotográfico? Es decir, se recaban todos los datos del registro fotográfico y uno de los objetivos principales es que esta serie de instrucciones puedan ser ejecutables por otro equipo de técnicos. Es decir, tienen que ser técnicos especializados, pero tiene que ser una instrucción comprensible y reproducible por cualquier otro equipo de técnicos. Aquí tenéis imágenes de las distintas ejecuciones que hemos realizado del protocolo de seguimiento y control de indicadores de deterioro con las damas. Este protocolo lo ejecutamos cada 6 meses, lo ejecutan los técnicos del Departamento de Conservación del MAN, aunque habitualmente nos acompaña Elena García Martínez del Instituto. Cada 2 años coincide con la ejecución del protocolo de seguimiento y control de sales y lo que hacemos es una observación muy detallada del estado de conservación y volvemos a registrar gráficamente los indicadores, indicando todos los parámetros ambientales que pueden influir también en la toma de la imagen y de las fotografías. Por último, el protocolo de seguimiento y control de sales solubles. ¿Aquí qué se trata? Bueno, pues evaluar de forma periódica el contenido de sales solubles. Como sabéis, es una patología muy importante, es una causa de deterioro importantísima en nuestro caso. Por lo tanto, vamos controlando el nivel de sales solubles. Este protocolo se ejecuta cada 24 meses y lo que hacemos es repetir in situ medidas de conductivimetría de contacto en los indicadores seleccionados. Ahí los tenéis marcados en las imágenes y posteriormente en laboratorio pues también se puede proceder al estudio de las muestras obtenidas. En este caso lo ejecuta el geólogo del instituto, Pedro Pablo, Marian, la químico, y también estamos presentes pues tanto la conservadora restauradora del Instituto Elena García Martínez como el equipo del MAN. Y finalmente elaboramos un informe bienal con todos los datos e imágenes recabados tras la implementación de ambos protocolos. ¿Cuáles son las conclusiones principales de
del trabajo en general. En primer lugar, recordar el potencial de investigación que hay en las colecciones de museos. Es decir, hace mucho tiempo que estas piezas se extrajeron de sus contextos arqueológicos, pero su fuente para la investigación es inagotable porque las piezas son las mismas, pero las técnicas y las metodologías avanzan y van mejorando. Fundamental el enfoque interdisciplinar y multidisciplinar, con lo cual nos queda muchísimo por investigar. Tenemos que trabajar en equipo y de forma muy intensa para alcanzar estrategias de conservación eficaces, y para eso, como decía, es fundamental caracterizar también los ambientes, pues con el objetivo de preservar toda esta materialidad, ¿no?, de los bienes culturales arqueológicos para el futuro, y sobre todo insistir en ese hecho. Y también incidir en la importancia que tienen las técnicas no destructivas, ¿no? Tenemos que trabajar un poco, como en arqueología, el concepto de reservorio. ¿Qué podemos procurar destinar a la investigación futura, ¿no? Que en el futuro se podrán usar técnicas menos destructivas para obtener toda esa información a la que todavía no podemos acceder. Luego también, como hemos podido ver, recopilando toda la información que se ha generado con las damas, pues todo ese conocimiento que generamos sobre los bienes culturales es un conocimiento generado de forma colectiva, no es la labor de un investigador de dos, es una labor de muchísimas instituciones, de muchísimos grupos de trabajo que se va construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas. Es decir, esta generación de conocimiento es un proceso continuo, está en continua construcción, que no se detiene ni muchísimo menos ahora en el tiempo presente. Y fundamental la importancia de la documentación a 3 niveles. Conservar la información obtenida a través de la analítica, que también parece muy evidente, pero hay que sistematizar la información que obtenemos a través de la analítica para poder recuperarla cuando la necesitemos. La documentación sobre los tratamientos realizados, sobre las restauraciones, porque si muchas veces no tenemos la información de los productos que se han usado, nos vemos obligados otra vez a hacer nuevos análisis para rastrear. Y, por supuesto, el registro del estado de conservación de las piezas a través de una documentación exhaustiva generada con rigor, que es lo que nos va a permitir comparar y, por tanto, evaluar y valorar cómo van evolucionando las piezas a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, y si os surge alguna pregunta, no dudéis luego, sí, en el turno de preguntas. Muchas gracias, espero que haya sido útil la ponencia, y desde aquí quiero aprovechar para agradecer al Museo Arqueológico Nacional, en concreto a Alicia y a Naira, por las gestiones que realizaron para que pudiésemos ver en directo las 3 damas en las salas del museo. Y además sabiendo que ayer además tenían un día muy complicado, lo cual muchísimas gracias a Isabel Izquierdo como directora y Carmen Marcos como subdirectora por habernos dado esa oportunidad.